Buenas tardes, noches, días, maestra. Nos presentamos, somos el equipo Los Morenos y un Blanco. Y nuestro equipo se conforma de Luis Enrique Gómez Castillo, Juan Pablo Portillo Mares, Jocelyn Yatsirio Olvera Bravo, Ángel Yelmen de Romero, Carlos Francisco Peredo Padilla y Miguel Ángel Alejandro Murillo Cacique y su servidor Diego Ángel Rayo Rivero. Tuve que leer los nombres porque no me los sé. Como principal va a iniciar mi compañero Luis Enrique Castillo y pues le doy su entrada. Gracias. Hablemos sobre la línea del tiempo de la Edad Media. Hablando sobre el contexto histórico, tuvo que ver mucho el Imperio Romano en la España del siglo XVI, en un periodo donde era periodo militar, donde era constantemente que habían reyes, o era muy apegada también a la iglesia, tenía que ver mucho que ver la iglesia en ese tiempo. Hubieron muchas conquistas, tuvo que ver mucho las conquistas. Bueno, repito, tendría que ver mucho la conquista y las reconquistas, para ser preciso, y también la pelea de los musulmanes, cristianos y judíos tenía mucha relevancia en esa época. En la Edad Media era muy común el que hubieran judíos, musulmanes y cristianos. Cristianos era algo muy común, por el cual se podría decir que en ese tiempo la iglesia gobernaba a la mayoría del pueblo. Era, era aquello que prescindía, no, ¿cómo se le llama esa palabra? O sea, que gobernaba todo tal cual. O sea, aparte de los gobiernos, había la iglesia, que era la principal, la que gobernaba, la que era enfoque, el enfoque principal. Hablando de la economía, el sistema feudal fue muy importante en esa época. También se clasificaba, bueno, en esa época se clasificaban a las personas por la nobleza, el, el clero, los campesinos y la burguesía, o capitalistas. Eh, la nobleza, ella era aquella que gozaba de todos aquellos privilegios que tenían en esa época, de todos aquellos privilegios gozados en ese tiempo. El clero era un grupo, era como un grupo más bajo, clasificándolos de arriba hacia abajo. El clero era un grupo que tenía las tierras, que no era tan, o sea, gozaba de muchos privilegios, pero no tantos como era la nobleza. Los campesinos carecían mucho de privilegios y trabajaban para las tierras, o sea, para aquellas personas que eran la nobleza y el clero. Y la burguesía o capitalistas eran aquellos que esos eran los posicionados, creo que los más altos, por ser los que ponían las inversiones, ponían las tierras, o sea, eran lo más alto, completamente lo más alto en cuestiones de la Edad Media. ¿Qué más? Si hablamos culturalmente, el teoricismo llevaba mucho que ver en esa época, exageradamente mucha época. Las lenguas romanas mezcladas con el latín y pues con eso se formaba una lengua muy extraña. Creo que era algo que era representativo en esa edad. La literatura en la lengua de Roma, o sea, tenía mucho que ver en esa época. La lengua romana era algo principal en esos tiempos. Era algo esencial, era algo muy común en todo, o sea, respectivamente en esos tiempos. Sobre algunas fechas, el feudalismo comenzó de 1843 a 1100. Perdón, de 843 a 1100 el feudalismo comenzó. En 909, la construcción de un modelo de la vida europea. O sea, fue cuando Europa fue comenzando con su modelo de vida, cuando fue como la parte más fuerte de esa época, donde
Europa fue construyendo sus modelos de vidas. En 912 a 961 concordaba el desarrollo de Abderramán II. Para 927 la Unión de Reinos formó un reino de Inglaterra. Cuando se comenzaron a unir los reinos en Inglaterra, formaron el Gran Reino de Inglaterra, que en esos tiempos era. Para 962, el rey de Germania creó el Sacro Imperio Romano. En 1018, el Imperio Bizantino conquistó Bulgaria, y para 1058 hubo una pelea entre la Iglesia Católica de Roma y Bizantania. Para 1066 desarrolló conquistó Normando a Inglaterra, y creo que serían las fechas más importantes. Prosigue mi compañero. Sí, para darle hincapié a mi compañero Enrique, tengo un hecho histórico que la verdad me parece muy interesante, que es el surgimiento de los monasterios. Muchos de estos monasterios empezaron con la estricta orden de rezar, pedir, oración, rezar y pedir, rezar y pedir. Mucho se le toma como el germen de las universidades más importantes del país. Bueno, no del país, sino actuales y más antiguas del mundo. Pero también dice que gracias a esto, muchas de las actuales obras de gente como Aristóteles, Cicerón, Platón, Virgilio, Ovidio y Horacio son conocidas gracias a estos monasterios. Y para seguir con lo que me toca, a mí me toca que son los filósofos. Existen muchos filósofos, o existieron muchos filósofos en esa época, pero me quisiera concentrar en 4 de los que a mí, no voy a mentir, no son los más importantes, pero para mí sí los más interesantes. Aunque igual usted maestra ya lo conoce, que es Cristene de Pizan. Se le conoce como la primera escritora profesional en la historia. Estuve investigando un poco acerca de ella y encontré varios videos actuales que se refieren a ella y pueden tomarlo mucho como una de las primeras feministas de la... No, no, obviamente el término de feminismo lo dio un hombre, pero alguien que empezó a ser retadora ante la manipulación de ese entonces de los hombres fue ella. Ella escribió, hizo su obra llamada La ciudad de las damas en 1405, en el cual se sitúa en el inicio de la llamada de querella de las mujeres, un debate literario surgido en torno a la situación de las mujeres y su defensa frente a la situación y subordinación marcada de la época. O sea, una manera rebelde, no rebelde, una manera bastante formal de decir que en ese momento a ellas pues no las trataban bien. Creó esa obra y fue su forma de decirlo. En esa época, pues la verdad me imagino que era bastante difícil, si ahorita lo es. Entonces, esa era una forma de oponerse a todo aquello que le decían. Otra es Errada de Landsberg. Nacimiento en Francia en 1130 y falleció en Habsburgo, Alemania, el 25 de julio de 1195. Ella creó igualmente fue escritora de un libro, Hortus de la Sirium, pero por algún tipo de incendio fue destruido, fue quemado y no se sabía de él hasta que lo volvieron a reescribir ya en época postmoderna, en 1818, es cuando tomó relevancia. Sin embargo, como lo comenté, este libro fue en 1165, en la época de la Edad Media, pero se hizo conocido hasta 1811 por Christian Mortis o Maurice, que el texto fue copiado y publicado por Strabo y Keller en los 800, y de esta forma, aunque el manuscrito original fue destruido durante el incendio de la biblioteca de Estrasburgo, en la ciudad de 1860 durante la guerra franco-prusiana, actualmente todavía se puede apreciar el valor artístico y literario de la obra de Errada. Juan Duz Escuto, que para ese entonces, como lo comentó mi compañero, la religión era muy, muy aclamada. Era lo que puede decirse un sacerdote, pastor, también conocido como el Doctor Sutil, fue un teólogo escocés que defendió la humanidad de Cristo. Preparó la base teológica para la proclamación de la dogma de la Inmaculada Concepción.
El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original. Idealismos de las personas, pero fue un filósofo importante para defender esa ideología que él practicaba la teología. Otro, y el último, sería Ramón Llull. Nacimiento en 1232 en Palma, Mallorca, España, y fallecimiento en 1316, Mar Mediterráneo. Ramón Llull, otro filósofo franciscano, nacido en Mallorca, principal mérito de incorporar el pensamiento moral propio de la caballería en el mundo de la filosofía y la teología. Defendía el pensamiento místico y estaba en contra del racionalismo. Defendió la doctrina de la Inmaculada Concepción, igual que Juan Duscuto. Escribió el libro de la Contemplación, su primera obra, que la final del libro era entregarse al objetivo de Dios, su obra, alabarlo y glorificarlo. Alguien demasiado entregado para su religión, que pues, fue uno de los que probablemente estuvo parte de la creación de los monasterios, ya que estos pues era pedir, rezar, pedir, rezar, pedir, rezar, y así irse todo el día. Por consiguiente, sigue mi compañera Yatsiri. Yo completaré una parte de lo que mis compañeros explicaron. Yo voy a explicar las corrientes filosóficas, cuáles que tomamos como más importantes, como que algo resumido. La patrística son reconocidos como los padres de las iglesias, ya que son los principales expositores del cristianismo. La escolástica es la filosofía cristiana que tiene como objetivo desarrollar y fundamentar la doctrina de la Iglesia como sistema científico. El neoconfucianismo es una filosofía china moral, ética y metafísica, influida con el confucianismo y que incorpora ideas de taoísmo y budismo. El neoplatismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía, ya que se produjo una rehabilitación del platonismo. El tomismo es la escuela filosófica y teológica que surgió como el legado del conocimiento y pensamiento del Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo, santo y doctor de la Iglesia. El escotismo es una corriente filosófica encuadrada en la tradición escolástica, que fue originada por Duns Scott. En esas pocas, unas de las que podrían como explicar un poco más, sería el idealismo, que esto es un conjunto de corrientes filosóficas que ha estado a lo largo de las historias de la filosofía. El idealismo es una de las principales, ya que su origen se puede rematar a Platón, pero su una en el siglo XIX. El realismo también podría incluirse ahí, ya que es una corriente filosófica que podría considerarse la antítesis del idealismo. Este movimiento define la existencia de los objetos independientemente de la conciencia que los observa. Y esto atiende al pensamiento filosófico como Platón y Aristóteles, que se desarrolla principalmente en la Edad Media. El escepticismo también es una de las principales porque es una corriente que fundamenta en la duda. Y esto significa que estos pensadores tienen duda de todo. El escepticismo representa 3 etapas y la primera surge en la antigüedad. El dogmatismo es una corriente que tiene un lugar en siglos antes de Cristo y se opone al idealismo y escepticismo, ya que a esto el dogmatismo se sustenta en la posibilidad de la razón humana y esto puede conocer la verdad e interpretar la realidad, ya que con esto se fundamenta la aceptación de dogmas. Un dogmático confía ciegamente en la razón sin admitir sus límites, y esto es un punto importante del dogmatismo. El relativismo es un movimiento filosófico que también se inicia en la antigua Grecia,
y por lo tanto va como de la mano con la Edad Media. Y esto depende del individuo que lo experimenta y también de los diferentes factores externos que influyen en el conocimiento. El relativismo se considera una de las formas de conocer el mundo, ya que tiene una misma validez. El empirismo también nos podría ayudar a conocer más algo sobre las corrientes filosóficas, ya que este es un movimiento filosófico que surge paralelamente en el racionalismo. El empirismo se fundamenta en la experiencia como el origen de todo conocimiento, ya que fuera de ella solo existe una especulación que puede rematar a los sofistas y epícuros, que uno de sus principales representantes son Locke y Hume. Y para terminar, el criticismo es una corriente que la inicia Emmanuel de Kant. Es una obra crítica de la razón, ya que es pura y parte en la Edad Media. Con ella el filósofo permite fijar unos ciertos límites del conocimiento, ya que por parte de la experiencia, pero que necesita de parte de la razón. Para poder completarse, aquí Emmanuel de Kant siempre fijó una frase que fue una de las que le brindó como más importancia al criticismo, y fue que sin sensibilidad ningún objeto será dado y sin entendimiento ninguno será pensado. Con esto nos trató de decir que una importancia al sujeto en el acto de conocer, o que si lo hacen con racionalismo y empirismo, es el sujeto quien crea el objeto en la realidad. Y bueno, sobre las corrientes filosóficas fue todo. Perfecto, ahora le voy a dar mi palabra a mi compañero Juan Pablo Portillo. Por favor, Portillo, preséntate y prende tu cámara. Bueno, también vamos a decir sobre los problemas filosóficos. Sobre los problemas fundamentales discutidos durante este periodo fueron la relación entre la fe y la razón, la naturaleza y existencia de Dios, los límites del conocimiento y la libertad en el hombre, la naturaleza de los nuevos universales y la individuación de las sustancias divisibles e indivisibles. Bueno, esos son los primeros problemas filosóficos que surgieron durante la Edad Media. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Rayo. Ok, maestra Diego, compañeros, les pediría de favor que prendan su cámara todos, nada más para constatar que y presentarle a la maestra que todos trabajamos. Si pueden prender su cámara, por favor, gracias. Ok, mi compañero Luis Enrique, mi compañera Yacir y yo fuimos los presentadores oficiales. Mi compañero Portillo quiso agregar algo, pero la investigación toda se la lleva entre Portillo, Méndez, Murillo, Cacique y Pedro Padilla. ¿Quisieran decirse las fechas en las que ustedes investigaron? Bueno, yo investigué de 1088, me parece, a 1220, creo. Sí, es más o menos de esa fecha. Méndez, Murillo, Pérez. Yo investigué de los años 679 a 882, de esas fechas. Yo investigué de 882 a 1085. Y yo del año 476 al 679. Y ya. Y por obvias razones, los tres presentadores también investigamos, Yacir sus corrientes filosóficas, Luis Enrique el contexto histórico y yo los filósofos, maestra. Esto sería todo y muchas gracias, ojalá le haya gustado.